Bienvenidos, amigos de Uno TV, a su espacio Camino a la Presidencial. Antes de comenzar con el análisis de hoy, vamos a ver cómo ha ido transcurriendo este camino hacia la próxima elección del 1 de julio. Este viernes comenzaron a circular en radio y televisión los nuevos spots de los aspirantes a la presidencia, días después de que iniciaran las descalificaciones entre ellos. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, visitó los estudios de Uno TV y aseguró que no encuentra coherencia entre el Andrés Manuel López Obrador que propone una república amorosa este año y aquel que, según sus palabras, mandó al diablo a las instituciones. Acción Nacional dio a conocer un spot en el que afirma que Enrique Peña Nieto es un mentiroso. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Peña es un mentiroso. No cumple. En respuesta, la dirigencia nacional del PRI aseguró que quien basa su campaña en mentiras es Vázquez Mota. En un caso nosotros probaremos que su spot miente y en otro caso probaremos con las cifras específicamente que le están mintiendo al votante. El abanderado de Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador descalifica los 70 años de gobierno priista en su más reciente spot y acusa la existencia de una guerra durante los últimos 12 años de administraciones panistas. Por su parte, Gabriel Cuadri mantiene su combi y apuesta contra la violencia de género y a favor de la biodiversidad. Camino a la presidencial, David Rubí. De manera que con los nuevos spots parece que arrancan las descalificaciones. Josefina Vázquez Mota afirmando Enrique Peña Nieto es un mentiroso y la dirigencia del PRI asegurando exactamente lo contrario. Mientras que Andrés Manuel López Obrador descalifica los 70 años del gobierno priista y los 12 del PAN. Así mientras Gabriel Cuadri manteniéndose a la raya. En fin, en este sentido, hoy analizaremos con base en la percepción ciudadana el terreno que se está pisando camino al 1 de julio en un comparativo con las pasadas elecciones presidenciales de 2000 y 2006. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ana, muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Pues ahora sí ya estamos en campañas presidenciales, ahora sí ya de esto ya no tenemos ni duda. Así es. Y en este sentido me gustaría que comenzáramos el análisis con el posicionamiento de cada semana. Si preguntamos a la ciudadanía por qué candidato votaría si hoy fueran las elecciones, ¿qué nos dicen los datos? Con mucho gusto vamos a verlo. Aquí podemos ver en pantalla los resultados. Hicimos una encuesta a nivel nacional con 1,200 entrevistas. Y bueno, vemos que el primer lugar lo tiene Enrique Peña Nieto del PRI, con un 26%, seguida por Josefina Vázquez Mota del PAN, con un 18% casi. Andrés Manuel López Obrador tiene en este momento 12% de la simpatía de los entrevistados. Y bueno, vemos aquí a Gabriel Cuadri con un 1.25%. No nos contestaron esta pregunta o todavía no saben por quién votarían si las elecciones fueran el día de hoy, un 37% y un 4.83% manifestó abiertamente que no piensa votar en las elecciones o si las elecciones fueran el día de hoy, no votaría. Aquí están los datos, Ana. De manera que pues estamos viendo la misma tendencia que hemos visto todas las semanas. Así es. Y de hecho repetimos exactamente tal vez los porcentajes que veíamos la semana pasada, a excepción de 2 puntitos que sube Andrés Manuel López Obrador. Así es, el único que parece estar repuntando en este poco tiempo que llevan de campaña es Andrés Manuel López Obrador. Con 2 puntitos. Así es. Exactamente, de la semana pasada acá lo vemos igual, de forma que repetimos los 10 puntos ahora de diferencia entre Josefina y Enrique Peña Nieto, pues se ve marcado, de modo que pareciera que si no hay una estrategia, un cambio y estos porcentajes empiezan a modificarse, pues estaremos viendo ya la victoria del PRI, pues ya innegable, porque esto va en aumento, esta diferencia va en aumento. Sí, bueno, de hecho se dice que incluso los cambios que ha hecho el PAN últimamente y que ha mencionado incluso en medios, la destitución de esta periodista que estaba apoyándolos, etcétera, han sido precisamente porque se observa algún tipo de estancamiento en este partido a pesar de que ya hicieron las campañas. Entonces se ve ya que están haciendo algunos movimientos y cambios, tal vez sea por esto, ¿no? Sin duda hemos visto los errores y uno tras otro y tal, de modo que ya estarán teniendo que reajustar si no queremos que esto siga aumentando o se mantenga así. Así Ninguna es. de las dos. Pero fíjate, a ver, Ana, hagámoslo un poquito más interesante. Si hacemos esto mismo del posicionamiento, pero vemos un histórico de los candidatos en fechas distintas, a ver qué nos dicen los datos, a ver cómo vamos viendo esta diferencia. Vamos a ver con mucho gusto. Aquí vemos los resultados, tenemos el tracking que hemos hecho, derivado de que cada semana estamos haciendo las mediciones. Y bueno, aquí podemos ver las fechas del 3, el 9 de febrero, el 8 de marzo y el 12 de abril. Aquí están los números y bueno, son muy claros. Lo que yo podría destacar aquí es que vemos el 3 de enero, era más o menos las fechas en que terminaban las precampañas
y vemos aquí cómo están los posicionamientos de los partidos. El PRI con Enrique Peña Nieto estaba muy por encima del PAN, incluso casi por 20 puntos, es muchísima la diferencia. El 9 de febrero inicia precisamente la veda electoral por estas fechas, más o menos fue en el periodo de los primeros 15 días de febrero que inicia la veda electoral, y vemos aquí que ya habían despuntado mucho los partidos. Vemos aquí incluso que había un puntito de diferencia entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Inicia la veda electoral y vemos cómo caen todos los partidos y todos los candidatos, y bueno, ahora en la fecha del 12 de abril estamos retomando otra vez la parte de campañas y la parte mediática, con lo que vemos los mismos datos que vimos en la gráfica anterior, al Peña Nieto con 26%, Josefina con un casi 18%, Andrés Manuel López Obrador con un 12% y Gabriel Cuadri tiene un 1.25% de las preferencias electorales. Yo lo que observo aquí es lo que hemos comentado en diferentes programas, que la parte mediática pues tiene un impacto muy importante para todas las campañas, puesto que vemos que en el periodo de veda donde no había este tipo de comunicación masiva de los candidatos y los partidos hacia la ciudadanía en general, todos prácticamente bajaron sus porcentajes y hubo como un estatismo, incluso en las campañas un poco las vemos muy estáticas, todos decrecieron y bueno, ahora vemos otra vez el repunte, ¿no? Sí, lo veíamos claramente en este tiempo de veda, como iban todos bajando semana con semana y aparte parejo. Así es. Hasta parecía como de broma. Pero aquí estamos encontrando en el histórico los datos interesantes, que es la caída de Enrique Peña Nieto prácticamente que de octubre a enero, que es la primera fecha que estamos presentando aquí. Así es. Cuando se dan estos famosos errores de la Feria del Libro, el salario mínimo, todo esto que salió en estos meses, que lo tira, sin duda, de los porcentajes de las encuestas, por lo menos, de manera determinante. Y bueno, a partir de ahí hemos visto un constante, hasta la fecha, ahora ya con el inicio de las campañas, como puntero. Algo muy interesante que podemos ver aquí es que al momento de caer Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota subió, como lo vimos en la gráfica. Entonces, puede ser que la segunda opción que tienen los votantes, si no eligieran a Enrique Peña Nieto, se podrían inclinar mucho más hacia el voto azul que al voto amarillo, por ejemplo. Y ahí habría que analizar también la coyuntura, porque fue un asunto estrictamente de octubre a enero que vemos esta caída por estos errores que estábamos mencionando, y por otro lado vemos la subida de Josefina Vázquez Mota sin duda entre enero y febrero, sobre Así todo, es. que fue el periodo de precampañas y el periodo de cierre de la interna del Partido Acción Nacional, donde tenía los reflectores, y ya tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador ya no tenían esta posibilidad. De modo que ahí hay unos asuntos de coyuntura que favorecieron a Josefina y que al final ahora, en marzo y abril, ya finales, ya iniciada la campaña, estamos viéndola caer. Así es. Esta diferencia que veíamos, pues ahora se está haciendo más grande, la veíamos corta y ahora la vemos más grande. Se dice que ha sido mucho por los errores de su equipo de campaña, ¿no? Sin duda, ahí tienen que estar entonces de alguna manera los cambios de estrategia, y Andrés Manuel López Obrador lo hemos visto constante, digamos, en esta tercera posición y ahorita levantando unos puntitos ya con las campañas. Así es. Bueno, pues entonces este es el escenario. Pero a ver, Ana, ahora vamos a meterle un poquito más como de histórico. Si hacemos esto, pero ahora con las pasadas elecciones, a ver qué pasaba en la elección presidencial de 2000, en la elección presidencial de 2006, y hacemos le preguntamos a la ciudadanía qué partido o con qué partido se identifica más, pero ahorita, en 2012, y comparando a ver cómo estaban el ambiente, la empatía de los ciudadanos con los partidos en los años anteriores. Con mucho gusto vamos a ver. Estos resultados están muy interesantes. En aquel tiempo nos dimos a la tarea de investigar en diferentes encuestadoras, que incluso la información está en la red. Vemos aquí, si las elecciones fueran el día de hoy, en el año 2000, por estas mismas fechas, la gente pensaba votar en un 46% por el PRI, un 39% por el PAN y un 12% por el PRD. En el año 2006, un 29% en estas mismas fechas para las elecciones presidenciales pensaba votar por el PRI, un 31% por el PAN y un 38% por el PRD. Y bueno, aquí vemos los datos que ya tenemos. Tenemos un 26% piensan votar por el PRI, un 17% por el PAN y un 12% por el PRD. Aquí tenemos el 1.25 de Gabriel Cuadri también. Bueno, vemos que históricamente sí ha habido diferencia. En el 2000 la elección se trataba de Fox, en el caso del PAN, en el caso del PRI de La Bastida, y bueno, el PRD estaba con Cuauhtémoc Cárdenas en aquel tiempo. En el 2006 precisamente era Felipe Calderón,
con el PAN, con el PRD estaba Andrés Manuel López Obrador y con el PRI estaba Roberto Madrazo. Y bueno, ahora tenemos ya los candidatos Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, otra vez. Sí, bien, este es el escenario electoral. Encontramos algunas semejanzas. Fíjate, en el año 2000 el puntero era el PRI. Así es. En cuanto al posicionamiento de los partidos que estamos viendo. Y la distancia entre el PRI y el PAN, que resultó ser el triunfador en la elección de 2000 con Fox, era de 7 puntos. Así es. En 2006 encontramos que el puntero es el PRD y el que le sigue es el PAN, que también resulta triunfador. Y la diferencia entre ellos era de 7 puntos otra vez. Así es. Eso, siempre ha habido grandes diferencias en los inicios, ¿no? 7 puntos. Nada, 7 puntos en 2000 y 7 puntos en 2006, entre el puntero y el ganador. Bueno, la segunda posición en ese momento y el que resulta ganador al final. Y ahorita estamos encontrando que el puntero es el PRI nuevamente, seguido del PAN en segunda posición, ahora con 9 puntos. Así de manera es. que estamos encontrando que son 2 puntos de diferencia entre la elección de 2000, 2006 y ahora 2012. Así que bueno, bien interesante, yo creo que nada está dicho todavía, ahí se pueden ir ajustando varias cosas. No, bueno, y estas han sido diferentes escenarios, diferentes elecciones, donde, por ejemplo, en el 2006, hacia la mitad, final de la campaña, nunca fue lo que pareció al principio, porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tenía la gran mayoría de la simpatía, y si las elecciones hubieran sido 2 meses después de iniciar la campaña, uno hubiera ganado él, por ejemplo. Entonces, sí, lo que yo veo aquí es que la parte mercadológica, estratégica de comunicación en una campaña es importantísima. El desarrollo que se va dentro de la misma tiene mucho que ver con quién va a ser el elegido o el candidato más votado por la ciudadanía. Porque en el inicio, como tú lo mencionas, las cosas, por lo menos en 2000 y 2006, no fueron lo que parecían en un inicio. En realidad, en el inicio hubiéramos pensado que hubiera ganado el PRI. En el 2000, resultado fue otro, totalmente, que lo que parecía al principio. Y ganó el PAN. Ahora, como tú bien dices, de acuerdo a este análisis de estos 12 años, la moneda sigue en el aire. Yo creo que no hay nada dicho, pero a ver, vamos a hacer un poquito más, vamos a ahondar un poquito más en esto. ¿La ciudadanía con qué partido se identificaba más en 2000, en 2006 y con qué partido se identifica más ahorita? Vamos a ver con mucho gusto. Aquí vemos la pregunta, ¿con qué partido político usted se identifica más? Vemos que en el 2000 la mayoría de las personas al inicio de la campaña, por estas mismas fechas, con un 23% se identificaban más con el PRI, un 16% con el PAN y un 9% con el PRD. En el 2006 la mayoría se identificaba con el PAN con un 29%, un 20% con el PRI y un casi 20% con el PRD. Y actualmente un 25% se identifica con el PRI, un 21% con el PAN y un 9%, casi es un 10% con el PRD. Y bueno, aquí el análisis que podemos hacer es que la situación de los partidos sí ha cambiado. Tanto en el 2000 y en el 2012 podemos ver que hay una mayor identificación con el PRI, y en el 2006 hay una particularidad donde en el inicio se identificaba más a gente con el PAN por una diferencia considerable de porcentaje, ¿no? Exactamente. 28%. Ahorita entonces estaríamos viviendo un escenario similar al 2000. Así es. Donde hay una identificación con el PRI y que no es el partido en el gobierno en este caso, y en 2000 sí lo era. Así es. Y encontramos ya en 2006 el cambio de la identificación con el PAN y, bueno, el triunfo del PAN en 2006. Así es. Entonces, bueno, si nos seguimos con la estricta lectura a lo que estamos viendo, podríamos ver que todo está incierto. Todavía. Sí, no hay una regla. No hay una regla, y tampoco ha habido un patrón en el que el partido que inicia ganando termina ganando la candidatura, o el que inicia perdiendo la termina ganando. La verdad es que nada está escrito. De manera que es muy pronto. Así es. Tal vez para decir qué puede pasar. Pero a ver, Ana, si pasamos a factores que pueden pegar estrictamente a los candidatos del partido en el gobierno, que son los costos de gobernar. Entonces, a ver, por ejemplo, y preguntamos, ¿cuál era el desempeño, cómo se calificaba el desempeño del presidente en 2000, en 2006 y cómo ahorita? Con mucho gusto vamos a ver. Aquí están los resultados. Es muy sencillita esta gráfica. ¿Cómo califica o calificaría el trabajo que está haciendo el actual presidente? Vemos que en el 2000 la calificación era de 7.2.
En el 2006 la calificación era de 6.9 y actualmente a Felipe Calderón se le califica con el 7.2. Este es un rango de 1 a 10. Para que tengan una idea, más o menos es un 7 de calificación. Vemos que está muy parejo también. Entonces, Ana, pero lo que resulta curioso es que estamos encontrando semejanzas, sobre todo en cifras y en cifras exactas. Ernesto Zedillo sale, estamos viendo 7.2 y estamos encontrando lo mismo que está pasando ahorita con Felipe Calderón. Así es. Un poquito más bajo Fox. De hecho, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón igualmente calificados. En cifra exacta. Así es. Y lo estamos encontrando con 12 años después, partidos diferentes, circunstancias diferentes. Es curioso que el acuerdo haya sido de esta manera. Pero bueno, si lo vemos así, entonces para Josefina Vázquez Mota, que ahora es la candidata del partido en el gobierno, pues no es un escenario tan desolador en cuanto a lo que le toque, a los costos que le toque pagar por el gobierno de Felipe Calderón. A mí me sorprendió, por eso es muy padre hacer este tipo de análisis, porque con todo este asunto que se ha dado del escándalo de alguna manera de la guerra contra el crimen organizado y narcotráfico, etcétera, yo hubiera pensado que hubiera salido mucho menor la calificación del presidente. Y la verdad es que está igual de calificado al sexenio de Ernesto Zedillo y es un empate también con el de Fox, ¿no? Entonces, no hay una mala calificación, sí son bajas todas, pero no es peor la del presidente actual. Entonces, como tú mencionas, exactamente, ha estado en una constante en estos 12 años la calificación, incluso tanto de un gobierno priista, como era el de Zedillo, con los dos gobiernos panistas que están actualmente o que han gobernado en estos últimos 12 años. Así parece. A ver, pero si nos vamos a otros factores que pegan también estrictamente a los candidatos del partido en el gobierno y preguntamos cuál cree la ciudadanía que son los principales problemas del país ahorita y cuáles consideraba que eran en 2000 y en 2006, para ver en qué hemos cambiado, en qué ha cambiado la realidad nacional. Vamos a ver con mucho gusto, Ana. Aquí podemos ver la gráfica. Vamos a empezar con el 2000. Los principales problemas que mencionaba la gente que tenía nuestro país o que requerían ser atendidos era la educación con un 13%, la crisis económica con un 11%. Voy a mencionar la corrupción, la pobreza y el desempleo. Son los porcentajes más pequeñitos porque vamos a ver el cambio que hubo hacia el 2006. En el 2006, precisamente, la crisis económica, que era un problema en segundo lugar con un 11%, sube a un 28% casi, y la inseguridad pública, que era un problema incluso que tenía en ese momento un 4%, sube a un 18%. Vemos que son cambios muy drásticos entre los problemas considerados de este momento. Ahora podemos ver la gráfica de 2012, donde la inseguridad pasa a ocupar el primer lugar, en el 2006 era el segundo lugar, y la corrupción es un segundo lugar con un 22%. Entonces, vemos aquí que la pobreza es un 11%, el otro problema que veíamos, y la pobreza, por ejemplo, tanto en 2000 como en 2006, ocupaba el cuarto lugar. Son datos muy interesantes donde vemos cómo ha ido cambiando las prioridades o los principales problemas que nosotros hemos visto como ciudadanos a lo largo de estos 12 años. La inseguridad no era un tema en 2000, a pesar de que existía, pero no era un tema. Supongo yo que porque el tema de la inseguridad era un tema más local, más personal, más civil, y ahora puede ser un tema que pone en riesgo incluso la gobernabilidad del país, de acuerdo a lo que está sucediendo con el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, o por lo menos así es percibido por la ciudadanía. Es un problema mucho mayor. Ahora, en 2006 la crisis económica era un problema fuerte y la inseguridad ya empezaba a ser un problema. Algo importante que yo observo aquí es que la inseguridad empezó a ser un problema desde 2006. En 2001 se escapa el Chapo Guzmán y empieza una situación con los cárteles, un reacomodo y un reajuste, es lo que se dice o lo que opinan varios analistas, que empieza a traducirse en muchos problemas percibidos por la sociedad en 2006 y que actualmente en el 2012, en esta administración, se percibe como el problema, por encima de la crisis, la corrupción, la pobreza, etcétera, que han sido los problemas de otras administraciones, por lo menos en la percepción de los ciudadanos, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que es claro está que la inseguridad es lo que va a determinar la elección de 2012. Así es. En cuanto a un voto
pensado por ciertas cosas, ciertas preocupaciones de la ciudadanía. Si se votara de esta manera, inseguridad sería el factor primordial en este caso. Lo fue la crisis económica en 2006 y lo fue otro en 2000. Tal vez la necesidad de alternancia, es claro. Claro. Ahí en ese momento ya era una situación de hartazgo. Tal vez esa era la concepción del principal problema nacional. Y así estamos viendo ahora que se determina la elección también en esta ocasión. No, y que tanto, y es que esto da para muchos temas. En 2000 la educación era un problema, pero fue por la época en que sucedió lo de la huelga de la UNAM, por ejemplo. En 2006 la crisis, tiene que ver un poco también con que no se aprobó la reforma migratoria por Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas que provocó una crisis también en Estados Unidos y nos pegó a nosotros. Y ahora en 2012, bueno, toda esta situación que se da con la inseguridad, entonces vemos que estos resultados sí reflejan la problemática que hemos vivido en el transcurso de estos 12 años como ciudadanos en este país, en México. Y si tal vez no la problemática, porque yo creo que los problemas siempre han estado, incluyendo la inseguridad, si no es que ha sido el de principal preocupación, sí por lo menos los temas en los que se centra el sexenio tal vez, o en lo que redundan estos 6 años de gobierno, pues sí está el principal tema y sí nos está reflejando qué fue lo que caracterizó cada sexenio. Así es. Bueno, Ana, pues sin duda que todo esto va marcando en las pautas para la próxima elección del 1 de julio, y aquí estaremos tú y yo analizando día con día de esa elección. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Muchas gracias como siempre a ti, Ana. Gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre, amigos de Uno TV, y yo los veo en la próxima.